de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados, en esta semana güemesiana, Roque. Así es. Bienvenidos todos los amigos, como siempre, por la señal de Cablevisión de Somos Salta. Así es, bueno, tenemos un programa con muchísimo contenido, así que vamos a eliminar el tema del noticiero jurídico, Sí. Lo vamos a dejar para la próxima vez. La noticia que no puede pasar, desapareció, fue que fue el cumpleaños de Gonzalo, así que lo saludamos, todas las personas que están entrando, nos pueden saludar también. Muchas gracias. Vamos a decirle edad. Así es, pero bueno, más o menos. Conservamos la edad, pero bien conservado. Despedimos a nuestra artista del mes. A María Laura Sarabia, más conocida como Fuga Sarabia, agradecemos muchísimo por su participación. Y la semana que viene inauguramos con ingreso a un nuevo artista, a Karina Territoriales. Vamos a esperar, vamos a presentar acá su obra acá en el programa, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Brevísima, y empezamos el programa. Muchas gracias. Stand up for your rights. Get up, stand up wrong. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Ganadería, agricultura, industria. Las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, acá en el living para hablar de la reforma del Código Civil, ¿no? Así es, Bueno, como- venimos haciendo varios programas. Sí, todos los programas nos gusta hablar, ¿no es cierto?, de la reforma, siempre distintos aspectos de la reforma. Hablamos ya de derecho de familia, hablamos de adopción, hablamos también de la incidencia del derecho del consumidor, ¿no es así? Así es. Si bien ya llevamos varios programas, vamos a ir al principio del código, al título preliminar, ¿verdad? Sí, como en la época de los estudiantes. Así Volvamos es. al principio. Volvamos al principio. Para hablar de estos aspectos generales y del título preliminar de la reforma del Código Civil que empieza a ser ley vigente para toda la nación argentina a partir del 1 de agosto, hemos convocado al doctor Alejandro Lavaque. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, en primer lugar, digamos, ¿cuáles fueron los antecedentes de la reforma del Código Civil? Bueno, la reforma se inicia con un decreto, que es el 191 del 2011, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca al presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, a formar una comisión para reformar el Código Civil. Esa comisión está integrada por el doctor Ricardo Lorenzetti, por Kemal Májer de Carlucci y Hayton de Nolasco. Pero a su vez se han creado subcomisiones de más de 100 juristas con temas puntuales que iban elaborando, iban girándolo a la comisión para que le dé su visto bueno y que puedan ser hoy ley aplicable, digamos. Juristas de todo el país, ¿no? Juristas de todo el Sí. país, inclusive había algunos extranjeros, y no solo profesionales del derecho, sino también había contadores, sociólogos, de distintas ramas que aportaron para hacer más eficaz el tema de la norma, ¿no? Bueno, en realidad por eso yo considero que la reforma es un producto académico, porque está formado en gran parte o se ha receptado todo lo hablado, lo dicho durante muchos años por la doctrina y por la jurisprudencia, y ha dado un producto bastante interesante, sencillo, fácil de leer, que esa ha sido una de las primeras misiones de la comisión, hacer un código entendible para la comunidad en general,
Claro. Es por eso que se usa Un lenguaje más coloquial. Un lenguaje coloquial, un término, una conjugación de verbo en presente. Se evitan los hubiere, hubiese, el Claro. viejo código derogado que ha generado tanta discusión en la doctrina. Sí. Y otra cosa importante es que se han eliminado las notas. Este es un antecedente de la reforma del 98, donde el código ya no tiene notas. Y es interesante porque las notas, si bien podrían haber resultado Eran atractivas. pequeñas clases de derecho de Vélez Arfield, ¿no? Exactamente. Para dar las notas. Aclaro Sí. que yo soy Sí. pero tengo muchísimo respeto por la labor de Vélez Arfield y por Sí. el Código Civil, pero las notas generalmente más que alegría han generado confusiones. Ustedes han visto, como colegas y los colegas han visto que tratar de interpretar lo que se decía en una nota, sobre todo cuando no coincidía con el texto o con otros textos, Sí. han dado pero interminables discusiones doctrinarias, ¿no? Entonces, Mencionabas el anteproyecto del 98, porque recordemos, no fue este intento no es el único intento para No, un no. nuevo Código Civil, Ha sino habido hubo varios. anteriores. exactamente, hubo 6 intentos anteriores frustrados, donde han integrado comisiones los grandes maestros del derecho, por eso también este código es un homenaje a ellos, digamos. Inclusive hubo un anteproyecto que es el del 87 que ha tenido sanción en las dos cámaras legislativas, digamos. Fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero ha tenido sanción en las dos cámaras. En realidad se ha receptado de casi todos los anteproyectos, sobre todo el del 98, donde se puede ver en distintas ramas, sobre todo en la parte contractual o el derecho de familia, que tiene una fuerte influencia el anteproyecto del 98. Claro. Bueno, pero ha dado este producto académico, Que recepta también, digamos, todo el avance de la jurisprudencia y la doctrina de los últimos años, ¿no? Exactamente. En las distintas ramas, en familia, en derecho de daños. exactamente, Sí. al receptar eso, quizás sea una recodificación, digamos, una reforma más que integral, Sí. pero si algunos colegas o los colegas se han mantenido actualizados, no Claro. va a ser tanto... Claro, no es una reforma que el choque. sorprenda al colega que Exactamente. anduvo siguiendo la evolución de la jurisprudencia, ¿no? Exactamente, En la rama en la que cada uno exactamente. actúa. Casi todo lo indicado por la jurisprudencia y por la doctrina, hoy se encuentran las normas vigentes, ¿no? Alejandro, hablabas Sí. de un producto académico, en la que han Exactamente. participado juristas notables de nuestro país en la elaboración. ¿Hay diferencias entre ese anteproyecto y el proyecto que finalmente se sancionó? Porque mucho se habló, digamos, de que han habido cambios de último momento que no fueron Sí, sí, sí. las recomendaciones y lo que se plasmó Bueno, en un anteproyecto. Exactamente. Cuando el anteproyecto es girado al Congreso, como el mandato constitucional así lo dice, el Congreso ha efectuado, yo lo podría sintetizar en 3 tipos de modificaciones. Una de las modificaciones es que ha eliminado algunas cuestiones previstas en el anteproyecto y la ha girado para la regulación de una ley especial. Claro. Es el caso de la responsabilidad del Estado, digamos, Sí, que tiene una ley efectivamente. específica, muy criticada, por Sí, cierto. sí. Vamos a volver a hablar de ese tema, Sí. Roque, acá en los Exactamente. próximos programas. digamos, Sí, es un vamos a tema tratar. muy interesante Sí. porque aparte una ley bastante criticada por la doctrina, y bueno, daría para otro living, digamos. Sí. Un tema interesante también es el tema de la fertilización in vitro, pero para el caso de los embriones no implantados, que también ha girado a Y la una de- ley especial que todavía no... Y la discusión si son cosas, si son sujetos de derecho. Pero justo en el medio fue elegido Papa Bergoglio, Exactamente. que ahí fue, digamos, Sí, la discusión, que ha sido harta discusión desde el 2011, que empiezan los debates sobre el tema de la reforma, es si es o no persona. Claro. O sea, si el embrión no implantado es o no persona. Claro. La Corte Interamericana ya tomó la posición de que no es persona, digamos, y aparentemente la jurisprudencia está siguiendo esa línea. Pero esto en el anteproyecto se ha girado para una ley específica que no se ha regulado. Y después otra que está en vías de regulación es el tema de la propiedad comunitaria indígena, de los pueblos indígenas, que lo cita el artículo 18 del anteproyecto, y la ley transitoria primera, que dice que va a ser regulado por una ley específica. Sigue esperando todavía esa Todavía regulación. estamos esperando que... A pesar de que se da un regule. mandato constitucional también, ¿no? Porque Es lo un tenemos mandato, es establecido un ahí. mandato constitucional y bueno, estamos con la regulación, yo creo que está en camino, pero todavía no tiene sanción. Doctor Lavaque, este código tiene una puerta de entrada, ¿no es así? Un Exactamente. título preliminar. ¿Qué es lo que nos dice? El código tiene un título preliminar que en realidad son reglas generales
que le van a dar significación a todo el código, a todo el sistema. Es la puerta de entrada, digamos, al código. Y bueno, tiene 18 artículos en 4 capítulos. Digamos, un primer capítulo que habla de la ley, un segundo capítulo del derecho, tercero del ejercicio del derecho y los cuartos sobre el derecho y los bienes. El primero es fundamental porque en realidad se crea una verdadera teoría de la decisión judicial, y acá veo directamente la influencia del doctor Lorenzetti. La mano de Lorenzetti, que tiene obras escritas sobre el tema. Tiene un libro específico que se llama Teoría de la Decisión Judicial, un libro que debe tener 10 años, que es altamente recomendable para los colegas. Y en la biblioteca de todos los jueces debería estar ese libro, ¿no? Exactamente, de la Corte y de todos los jueces, de la Corte sobre todo. Porque es un libro bastante interesante y que en definitiva yo veo la influencia sobre estos 3 artículos, porque en el artículo 1 se crea una verdadera teoría de la fuente, digamos. Es inédito, esto no existe en ningún código del mundo. Se crea un esquema específico de fuentes, donde obviamente lo primero que hay que apuntar para la resolución de casos es a la ley. Y así lo dice el código, dice, este código regulará los casos conforme a la ley aplicable. Habla de casos, y eso ya te da una significación especial, porque no se habla de ningún aspecto o discusión académica, sino que caso habla de lo concreto. Y dice que es la ley aplicable la que va a regir en primer lugar para la resolución de ese caso, y trae una novedad bastante interesante, que es la interpretación sobre esa ley, porque habla de la finalidad de la norma. El juez tendrá en cuenta la finalidad de la norma, y esto ha traído mucha discusión en el Congreso, porque la mayoría o gran parte de los legisladores querían que en lugar de la finalidad de la norma se coloque, como en la época de la epiqueia aristotélica, el espíritu del legislador. Claro. Cosa que hacía bastante dificultoso, y yo creo que era una cuestión de poder, digamos, entre el legislador o el juez, porque para utilizar este método de interpretación, que es un método originalista, se llama, que va al origen, habría que ir a las actas parlamentarias, digamos, los documentos parlamentarios, lo que implica un traslado histórico hacia el momento de la sanción. Cosa que es inconveniente, porque hoy lo podemos ver así, pero dentro de 50, 60 años, quizás se modifique el estado actual de las cosas en relación al espíritu del legislador, y haga ineficaz la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, creo que la solución adoptada de la finalidad de la norma acompaña más la adaptabilidad, digamos, y es más utilizable en tiempo y en espacio. Entonces, es uno de los cambios importante que yo veo en esta primera parte. Después sigue los usos y prácticas y costumbres como era anterior, pero también se incluye un tema implícito, ¿no?, que habla de las buenas costumbres, porque le excluye como fuente de derecho a las malas costumbres. Hay un caso académico bastante notorio y preciso, que es el tema en la década del 80, cuando comienza el tema de la industrialización de los juicios de mala praxis, digamos, se hablaba del consentimiento informado, y muchas de las defensas de la época hacían referencia a que era costumbre no pedir el consentimiento informado. Entonces esa termina siendo una mala costumbre, y no puede ser fuente del derecho una mala costumbre, digamos, algo que vaya en contra de los valores. Algo que va en contra del deber ser no puede ser fuente del derecho, digamos. Interesante, digamos, la introducción del concepto ese, ¿no? Es muy interesante la primera cuestión, quizás sea aburrida, digamos, pero la verdad es que dentro de lo fundamental, es fundamental para entender el sistema, ¿no? Y después un tercer artículo que me parece muy importante, que ya también está en la teoría, en la jurisprudencia, en la doctrina y en la teoría general del derecho, que es el tema del deber que le carga al juez de resolver razonablemente. Dice, el juez resolverá con argumentos razonables, y eso es importante porque es importante por una cuestión individual que hace el ejercicio recursivo, ¿no? Uno tiene que conocer, digamos, los argumentos, y que estos sean razonables para poder recurrir, digamos. Una sentencia irrazonable no es sentencia, digamos. Exactamente. Por arbitrariedad y demás. Exactamente, porque eso además genera la teoría de la arbitrariedad de la sentencia, o sea, todo el esquema de recursos extraordinarios
sobre arbitrariedad de sentencia, que hoy el 80% de los recursos que llegan planteó ante la Corte es por arbitrariedad, efectivamente. y justamente es un concepto contrapuesto a la de razonabilidad, ¿no? Y también la comunidad tiene el derecho de conocer los argumentos razonables de los jueces. ¿Cómo llegó el juez a esa decisión, digamos? Poder reconstruir su pensamiento a través de la lectura de la sentencia. Exactamente. Entonces, que se haya positivizado artículos como estos, que ya se lo puede haber entendido, me parece que es importante. Y bueno, en el título preliminar hay un segundo capítulo sobre la ley que no cambia mucho porque habla de la vigencia, el aspecto subjetivo, pero sí cambia el capítulo 3, porque hace una distinción también inédita que no existía y no existe en ningún código del derecho comparado, que es el tema de la diferenciación de los bienes individuales y de incidencia colectiva. También ya estaba en la Constitución, en el artículo 41 y 43, y también tiene mucho trabajo jurisprudencial, digamos, pero ahora está positivizado, con algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, que he podido advertir, es el tema de que en relación a un artículo 14 que también habla, o del artículo anterior que habla del abuso del derecho, es que hoy el abuso del derecho también no se trata solo entre derechos individuales, sino que puede ser una conducta abusiva con un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Que el clásico ejemplo del ambiente. Claro, el ejercicio de un derecho individual, uno puede tener una conducta abusiva que repercute en el resto de la comunidad. Entonces, me parece también importante esa mención expresa en el código. Sí. Y después tiene cláusulas, digamos, artículos que hacen más bien a lo que se llama en teoría del derecho las cláusulas abiertas, ¿no? Porque en realidad el código incorpora un montón de cláusulas abiertas que son aquellas que tienen un núcleo, pero le dejan un espacio al juez para que en la aplicación se termine de definir. Por eso va a ser tan importante el tema de la participación de todos los operadores jurídicos en la implementación del código, porque se dan una serie de cláusulas abiertas como la buena fe, el abuso del derecho, que ya existían también, pero hoy van a tener, al estar en el título preliminar, van a tener irradiación sobre todo las ramas del derecho que después se regula, ¿no? Sí, muy interesante. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Es brevísimo el tema de televisión. Quería hacer una pregunta que es, este código está hecho por miembros de la Corte, ¿cierto? Que es una Corte que ya se estaría yendo, pareciera ser, y que va a haber un nuevo gobierno y se va a integrar. No sabemos todavía con cuántos miembros, pero necesariamente se tiene que integrar. ¿Usted cree que se va a poder integrar con la misma concepción con la que se hizo el código? ¿Vamos a tener una Corte que sea coherente con el nuevo código? Yo entiendo que sí, porque en realidad el anteproyecto, si bien ha sido creado por esta comisión que he nombrado, ha sido altamente participativo, y quizás la gran mayoría de postulantes a nuevos cargos de las Cortes hayan participado en este equipo de 100 juristas que han formado las subcomisiones y han terminado por definir el proyecto, ¿no? Entonces yo entiendo que más importante lo escrito que lo que se va a interpretar después o quién lo va a interpretar. Me parece que tiene una línea muy clara, una línea de constitucionalización del derecho privado, digamos, de buscar una armonía, una coherencia, como dice Lorenzetti en su libro, en el derecho privado en relación a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales con jerarquía constitucional y también a las leyes especiales, ¿no? Se ha logrado una coherencia y me parece que eso es lo fundamental en este espacio, digamos. Así es. Alejandro, sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se acaba, pero lo importante es que creo que es una bandera que tenemos que llevar todos, digamos, el tema de la implementación del código, porque es una tarea muy difícil. Y es una tarea de todos, ¿no? Los operadores, sobre los todo abogados que planteamos la demanda, los jueces que tienen que resolver, exactamente, los fiscales, los asesores. Y yo le doy una fundamental importancia al abogado litigante, porque como decía Héctor Lafaille, el abogado en realidad es el
soldado desconocido de la jurisprudencia. Así es, Sí, efectivamente. ¿Entendés? Entonces, Sí, tal la cual. labor litigante con nuestras presentaciones, con nuestros escritos, Sí. en realidad tenemos que ayudar a los jueces y entre todos definir un sistema de jurisprudencia. Así es, sí. Para hacer más fácil el tema de la implementación. Nosotros ¿no? decimos acá en el programa, cada vez que tratamos algún tema, una sentencia, y demás, que detrás de toda sentencia, una buena sentencia hay un buen abogado, ¿no? Que, O varios Seguramente. abogados, el estudio y el esfuerzo de varios abogados. Seguramente, por último, digamos, todo el mundo conoce que detrás del caso Siricot Sí, se ha generado claro. quizás la herramienta procesal más fabulosa del siglo XX, que es el amparo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quizás muy pocos sepamos quiénes han sido los abogados que han impulsado esas presentaciones. Efectivamente. Bueno, y muy pocos han leído la sentencia, ¿no? Porque uno lee la sentencia y dice una maravilla, digamos, esa exactamente. sentencia. No, Sí, las dos son una maravilla. Sí. Pero el abogado es el soldado desconocido de la jurisprudencia. Así es. Y con eso quiero despedirme y agradecerle por haberme invitado, ¿no? No, por favor, y vamos a volver a invitarlo, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, Muchas para gracias, cuando Alejandro. necesite. Muchas Nosotros gracias. vamos a un corte, breve corte, y seguimos acá en Cuarto Intermedio. Stand up for your rights. Get up, stand up, y'all. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. La verdad que lindo bloque con el doctor Lavaque. Sí, la verdad que es muy interesante y lo vamos a repetir con la invitación al doctor y vamos a tocar otros temas también. Efectivamente, tantos aspectos que nos queda todavía tratar, ¿no? Bueno, nos pueden Sí. mandar un mensajito a los Sí. amigos, un mensaje de texto de WhatsApp para aquellos temas que quieran profundizar. Lo pueden hacer a nuestro celular, al 154 20 14, 154 15 06 05. Ya hace años que tenemos el teléfono y siempre me confundo. 154 15 06 y 05. Así es. Bueno, vamos a tratar un tema bastante serio. Sí. Un tema que lamentablemente, digamos, se ve mucho y seguido, que es el tema del impedimento de contacto. Cuando los padres se separan, algunos de los padres se oponen a que su hijo tenga debido contacto con el otro progenitor, ya sea el padre o la madre, digamos. Así es. Incluso también con los abuelos, con los tíos también. Y la verdad que es una situación que genera muchísimos daños, sobre todo a los chicos, ¿no? Impresionante, un daño que no se puede después revertir. Así es. Vamos a ver un fragmento de un video y después de eso presentamos a nuestros invitados. Dale, perfecto. ¿De qué se trata el video, Roque? Es una película que se llama, un documental que se llama Borrando a Papá, que el productor, vivió en esta situación y comenta varios casos de padres que están en esa situación. Es un documental que dura más de una hora. Pero Sí, dura más de una hora, vamos a ver. ver 2 minutos, ¿te parece? Así es. Cuando iba a segundo grado no me dejó verla todo el año, únicamente me metía en el colegio en los recreos. Siento bronca porque no puedo acompañar a mis hijas en todo lo que es el estudio, no poder traerla a la escuela. Vas a venir conmigo, hijo, quédate tranquilo. Que no quiero. ¿Por qué? No, Sergio, no, así no. Mira cómo está, se pone mal, no. Así la verdad, gracias a vos están, ¿eh? Y le dijo al chico, bueno, míralo a tu papá porque no lo vas a ver nunca más. Te voy a tachar como papá. Esas fueron sus últimas palabras. Me personé a comisaría a implantar una denuncia a la 24270, impedimento de contacto. No me la quisieron tomar, como pasa habitualmente. No consideran que esto sea delito, más allá de que esté en la ley. Si te toca un juez que labura de oficio y no se dedica a leer el expediente, puedes estar años sin ver a tus hijos. Ella no se presenta a la revinculación asistida. Nunca voy a tener un régimen de visita. Nadie le pone un límite y sigue pasando el tiempo. Tuve 6 años en la justicia. Lo que hace es que una enorme masa de personas viva de conflictos que no se resuelven. Los que pagan el pato son los chicos. Si vas a ver a tu padre, si lo atendés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico quiere decir, no, yo con papá no lo quiero, papá se convierte en un monstruo. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice,
Bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Ella fue a la oficina de violencia doméstica y me hizo la primera falsa denuncia. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo... Muchas veces en los expedientes se encuentran acusaciones que luego no son comprobadas. Cuando son comprobadas pasaron muchos años. En la Argentina separar al denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Me dijo que el hijo es la propiedad, usó esta palabra, la propiedad de la madre. Me acaban de reventar a trompadas y me van a echar de mi casa además. Llevó a su hijo de 11 años con un ojo morado y la psicóloga de turno y la abogada de turno lo echaron. Él denuncia en la comisaría de la mujer. Adriana Cruz quería matar a sus hijos. ¿Y qué hizo al fijarle la plata? Nada. 2 días después de la muerte. ¿Qué pasa si yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque usted es el papá. La problemática del impedimento de contacto ya es extensiva a todo el país y es a nivel mundial. Me encadené por primera vez para que el nuevo juez me atienda rápido. Me dieron un régimen de visitas en el juzgado de 8 miércoles. La madre no fue nunca y no le pusieron ninguna pena. Quiero justicia, lo quiero ver a mi hijo. Con un párrafo mal redactado, a cualquiera le pueden alejar de los hijos. Nosotros queremos ver a nuestros hijos y nuestros hijos quieren vernos a nosotros. Bueno, la verdad que duran Sí. las imágenes. Este video lo van a encontrar en YouTube si lo quieren ver completo. Sí. Está En su momento YouTube. estuvo prohibido su difusión visita, por la justicia. por la justicia, pero lo pueden encontrar en YouTube actualmente. Así es, el YouTube es libre. Sí. Así es, bueno, presentamos a nuestros invitados. Dale, bueno, a mi izquierda está la doctora Karina Quinteros, quien es asesora de incapaces, de la asesoría número 7. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y está Gracias cargo por la de una- invitación. No, gracias a usted, doctora. Y está a cargo de una charla que organiza el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos del Niño, ¿verdad? Así es, una charla, debate sobre impedimento de contacto. Va a estar la doctora, como dijimos, Nora Karina Quinteros y el doctor Cristian Medina, que es secretario de la Fiscalía Penal. Va a ser el 22 de junio, la próxima semana, en la Caja de Abogados, recordemos Sarmiento esquina Güemes, de 17:30 horas a 20:30 horas. Están todos invitados a participar. Efectivamente. Está también con nosotros el contador Enrique Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? El contador integra la Fundación Padre de Salta por los Derechos del Niño, ¿es así, verdad? Así es. Y está también con nosotros la doctora Jimena Álvarez Parma. Muchas gracias, doctora. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Así, bueno, la convocatoria es hablar de un tema, decíamos nosotros, cotidiano, digamos que es lamentablemente cotidiano, que es el tema del impedimento de contacto, ¿es así? Así es. Sí, sí, muy lamentable. Está extendida la problemática en Salta. Usted, desde la Fundación, ¿qué visión tiene? Sí, es un problema que es creciente, lamentablemente, a nivel país. Tiene sus orígenes a partir seguramente de las crisis de la familia, la pérdida de valores y demás. Y bueno, lamentablemente a la fecha no se encontró las soluciones que por ahí merece el caso, y se dan situaciones en las que la mujer o en algunos pocos casos el varón impide el contacto de los niños o de los hijos con el otro cónyuge, ¿no? Así es. Generando daños, como veíamos en el documental, muy graves, irreversibles para los niños. Si bien existe una ley que prevé, digamos, sanciones para las personas que... Sanciones penales, ¿verdad? Sanciones penales, sí, sí. Porque el impedimento de contacto es un delito. Es un delito, está previsto en la ley 24.270, y en donde se sanciona o se prevé sanciones para la persona que incurre en este tipo de delitos. Pero lamentablemente en Salta y en muchas jurisdicciones del país no se llega a sancionar efectivamente a las personas que incurren en este delito, ¿no? Doctora, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona conforme a la ley, ¿no es cierto? ¿Cómo debería funcionar y cómo funciona en realidad? Bueno, en los supuestos de impedimento de contacto de los padres con los hijos, la verdad que este es un tema arduo, ¿sí? Que realmente consiste en mucho interés de parte de los abogados
inclusive, a mí da justamente la casualidad de que justamente siempre se me convoca a hablar de este tema, porque evidentemente es un tema que es un tema difícil de abordar. ¿Por qué? Porque tenemos la resistencia de generalmente una madre que impide el contacto de su hijo con el progenitor no conviviente. Este tema, digamos acá el contador nos hablaba de sancionar al padre, que no permite. No sé si es esa la solución, buscar una sanción. Es cierto que la ley 24270, cuando se sanciona y consagra el delito de impedimento de contacto con los padres no convivientes, lo considera un delito. Yo hice un relevamiento en los juzgados, en la fiscalía, en los juzgados de garantía, para ver cuántos supuestos habían sido llegado a una condena, digamos, de los padres en estos casos de impedimento, y la verdad que casi no existen antecedentes de condenas a padres por este hecho. ¿Y esto por qué? Porque esto, más que ser un tema que merezca una sanción penal, es una cuestión, es un conflicto familiar que debe ser abordado en realidad por la justicia de familia. Lo que sí encuentro que ha resultado un abordaje útil y que ha brindado una solución muy efectiva para los supuestos de impedimento de contacto, que no siempre funciona, ha sido la audiencia de restablecimiento de contacto que establece el artículo 3 de esta ley. Esta audiencia de restablecimiento de contacto, la verdad que es efectiva. ¿Por qué? Porque a la hora de citar los juzgados de garantía, generalmente estas audiencias las piden los fiscales, ¿sí? Y a la hora de convocar a las audiencias en los juzgados de garantía también se convoca al niño y concurren los padres, con lo cual en la misma audiencia uno se asegura de que el niño vuelve a entablar contacto con el progenitor no conviviente. En esta audiencia es importante porque se decretan con rapidez, quizás con más rapidez que en los juzgados de familia, y por imperio de la ley lo que se hace es fijar un régimen de visitas provisorio que tiene una duración legal de 3 meses. Este régimen de visita provisorio por lo menos va a asegurar por un tiempo la no continuidad de este delito, porque el objetivo de la audiencia es impedir la continuidad de un delito hasta tanto, digamos, este caso llegue a juicio para sancionar. ¿Qué sucede en el caso de que la madre, por caso, no quiera asistir a esta audiencia? Bueno, se niegue, diga no quiero ir y no va. O está en otra provincia o se fue a otra provincia, casos que son... Sí, han existido las audiencias se vuelven a fijar y se hacen conducción por la fuerza pública. Han habido casos. Han habido casos de conducción por la fuerza pública. Exactamente, sí. Han sido traídas y han sido traídas con los niños, ¿no? Sí. Y de este modo, por eso digo, como la mamá viene como imputada y como acusada de un delito, digamos, la pendencia de una posible condena penal también genera otro tipo de cumplimientos que los convenios que se pueden celebrar en los juzgados de familia. Claro. Ahora, esto yo digo que es un tema arduo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que es fácil obtener, a veces por vía de convenio o a veces por vía de una sentencia, un régimen de visitas homologado en una sentencia en el caso del convenio, o bien fijado por el juez en una sentencia. Pero el tema que digamos mayor debate trae es justamente la eficacia de la sentencia que fija el régimen de visita, ya sea el homologado o el fijado judicialmente. ¿Sí? Esta eficacia de esta sentencia es un serio problema. ¿Por qué? Porque esta sentencia, a la hora, cuando hay una mamá o un papá que está impidiendo el contacto del niño con el padre que no convive, hay que modificar una conducta, ¿no es cierto? Y detrás de esta conducta generalmente hay un conflicto familiar muy grave, hay a veces unos deseos de venganza de parte del progenitor. En realidad hay un conflicto de adultos donde el niño es el único afectado. Doctora Álvarez Parma, ¿cuál es su visión al respecto en el caso la asesora? En una cosita que me gustaría consultarle a la doctora, ¿cómo instrumentan esas medidas ustedes para traer, en el caso de los niños que se han ido de la provincia, o sea, la madre que se fue de la provincia con el niño, cómo hacen para traerlo con la fuerza pública? Porque en los casos donde yo he conocido siempre se han opuesto amparos, o siempre hay una traba, y de 10 creo que 2 son los que han llegado a traerlo efectivamente a los niños.
Me gustaría saber eso. Por otro lado, diciendo un poco, doctora, con todo el respeto, yo creo que el impedimento de contacto, más allá de ser un delito y que está tipificado en el Código Penal, tiene que ir de la mano, como bien usted dijo, es un conflicto familiar, pero es un conflicto familiar que nace por la disputa de dos personas, el padre y la madre, y la única persona que queda en el medio es el niño. Las leyes, la 26061 y la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, lo que hace es proteger al niño y darle toda la... ratificada por la Argentina, el Estado tiene que hacer todo lo necesario para garantizarle al niño ese derecho. Y en estos casos de delito de impedimento de contacto, a ningún niño que está en esta situación se le garantiza. Si bien se fijan audiencias para restablecer el vínculo, esas audiencias que se deberían de fijar, la ley dice en 10 días, yo no digo que se tomen 10 días, tómense 30, pero que se restablezca el vínculo de una manera tal que no sea en una audiencia y nada más. En muchos casos pasa, vienen a una audiencia, se restablece el vínculo que estuvo roto por 4, 5, 6 meses, en una audiencia que puede durar 2 horas, 3 horas, es imposible que se haga un restablecimiento concreto del vínculo, y muchas veces todo esto desencadena en falsas denuncias por parte de la madre y termina desembocando siempre en lo que es la alienación parental. Son todos temas que van de la mano, y para mí en estos casos en concreto, como bien dijo la doctora, el impedimento de contacto sí es un tema arduo, pero no está aislado, viene de la mano de la violencia de género vista desde el otro lado, de la violencia que sufren los hombres por parte de las mujeres, que bueno, lo toco por un tema que ha sido muy resonante en estos últimos días. Viene de la mano de lo que son los derechos del niño, viene de la mano de lo que es un derecho humano, que es el acceso a la justicia y el derecho a peticionar a las autoridades, pero sobre todo los más vulnerados acá son los niños. Yo creo que la justicia de familia, junto con la justicia penal, deberían de buscar la manera de actuar en conjunto para que, sea que se tenga un régimen de visita homologado o fijado judicialmente, ese régimen de visita se cumpla. La única forma de hacerlo cumplir, si no hay voluntad, hablo siempre de la madre porque es en el 90% de los casos que se da, que es la madre la que impide, obstruye el vínculo, generalmente por razones de Yo coincido con la doctora Quintero en el tema de que la sanción penal parece que no aporta la solución. Es que nunca se ha llegado. El legislador buscar digamos, otras soluciones, por nunca ejemplo, se ha llegado registro, como el caso de los incumplidores, exactamente, que no cumplen alimentos. Hay un registro que acarrea sanciones, no puede ser contratado por el Estado. Exactamente, bueno, con el tema de mi sobrino Teo Álvarez Parma, que es un tema de impedimento de contacto que tiene ya más de 3 años de tramitación, en Catamarca está radicado, hemos logrado presentar un proyecto de ley en donde se crea el registro de progenitores o obstructores de vínculo. Claro. Ese proyecto de ley tiene media sanción actualmente en la provincia, estamos esperando que lo trate la Cámara de Senadores. Si está viendo algún legislador del programa, digamos, tome la nota, idea es a través de la Fundación hacer la misma presentación del proyecto, porque esto no tendría que ser un hecho aislado en cada provincia, sino que tendría que funcionar algo a nivel nacional, porque en la mayoría de los casos de impedimento de contacto no es que se llevan al niño a 4, 10, 15 cuadras, se lo llevan generalmente a otra provincia. ¿Les parece que hagamos una pausa así y volvemos con el último bloque de cuarto intermedio? ¿Le parece, Gonzalo? Sí, ya volvemos. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de
chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en cuarto intermedio. Bueno, un tema polémico es el tema de si la sanción penal aporta una solución al caso. No, ya hemos escuchado la opinión de la doctora Quintero, de la doctora. Enrique, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, me permito disentir un poco con la doctora en cuanto a que el espíritu de la ley es justamente sancionar aquellas conductas que se resisten a cumplir con lo que indica la ley o el régimen de visita previsto. El hecho de no sancionar, que es lo que ocurre normalmente en Salta, o sea, se termina el proceso en lo que es el restablecimiento, genera conductas reincidentes por parte de la madre, porque detrás de esta no sanción o suerte de impunidad, la madre se da cuenta que puede volver a repetir y ya sabe cuál es el proceso. Después de un tiempo, un mes y medio, 2 meses, se lo va a citar a una audiencia, va a tener que restablecer, pero va a poder volver a hacerlo cuando se le ocurra o cuando la asesoren para que lo haga y siempre va a salir impune, siempre va a salir sin ningún tipo de sanción. Supongamos, digamos, que se llega a una sanción y efectivamente un arresto de 30 días. Digamos. Y puede servir de escarmiento, no solo para esa mamá que incumplió, sino para el resto de las mamás y para que las abogadas o los abogados que asesoran para que se hagan este tipo de conductas sepan de que si comete un delito va a tener una sanción. Es una sanción que está prevista en la ley. No es algo que el fiscal o el juez pueden a discreción decir, a ver, ¿lo respetamos o no lo respetamos? Hay una obligación de respetar. El espíritu de la ley es, persona que delinque tiene que cumplir la sanción. O sea, obviamente hay que probarla, claro. Tendrán que analizar cada caso, pero para cuando hay un delito... que le interese y que puedan ingresar a ver el documental que se llama Abordando a Papá, lo que plantea también es una cuestión de género, es decir, que no sería el mismo caso de que si fuera un padre el que le impide el contacto a una madre con su hijo, ¿no es cierto? Sí. Sino que la justicia se activa de manera distinta, pareciera ser, y lo que denuncia claramente. ¿Ustedes qué opinan respecto de esa visión de género? Sí, hay en la justicia, tanto en materia familia, o sea, juzgado de familia, como en materia penal, hay una suerte de desigual o trato desigual al varón respecto de la mujer. Y se pretende instalar una suerte de categoría, digamos, como si la madre fuera titular y el padre suplente o complementario. Bueno, de hecho, digamos, el Código Civil da la preferencia en la tenencia a la madre cuando son de 5 años los chicos. Digamos. Pero eso tratando en general, pero la Convención de Derechos del Niño, como decía la doctora, que tiene rango constitucional, en ningún momento habla de que la madre tiene preferencia o el padre. Claro. Trata por igual a ambas figuras. Y para todo niño son igual de importantes. Entonces, no hay nada que impide, digamos, a la justicia actuar con igualdad ante el papá y la mamá. ¿Hay una cuestión de género involucrada, doctor? Yo, antes de abordar la cuestión de género, digamos, voy a defender un poco mi rol, ¿sí? Porque yo soy asesora de menores, ¿sí? Y la verdad que la labor que cumplimos los asesores de menores en estos procesos, porque intervenimos en la audiencia de impedimento de contacto, en el juzgado de garantía, como también intervenimos en los regímenes de visita, en los juzgados de familia, la verdad que nuestra labor es de un activismo importante. ¿Por qué? Porque el niño, como decía la doctora, es verdad, es el único afectado y es titular de un derecho, ¿sí?, a mantener contacto con ambos padres, ¿sí? Y pensando en este derecho que digamos que se llama el derecho a la coparentalidad, o sea, el derecho del niño a relacionarse con ambos padres, tenemos que tener en cuenta que como este tema ha concitado mucha jurisprudencia, ¿no es cierto? Y uno de los modos de vencer, digamos, el impedimento por parte de la mamá ha generado supuestos de jurisprudencia donde se ha cambiado el régimen de tenencia, ¿sí?, a favor del papá, que ha favorecido el contacto con el otro. Y tan importante es esto que este criterio jurisprudencial ha sido receptado por el nuevo Código Civil y Comercial y es uno de los criterios para atribuir el cuidado personal unilateral del hijo, ¿sí? Con lo cual estamos recibiendo ahora que el papá que impide el contacto de su hijo con el papá no conviviente, digamos, va a generar un antecedente importante a la hora que el juez tenga que decidir la atribución del cuidado del niño. Y acá voy a retomar la función de los asesores de menores que, sin llegar a ser abogados del niño, somos los que resguardamos los derechos del niño en estos procesos. Y acá nuestra función es muy importante. ¿Por qué? Porque tratamos de velar por el cumplimiento de los acuerdos que se realizan en el juzgado de garantías y en los incidentes de régimen de visita, porque lamentablemente tienen trámite de incidente en nuestro Código Procesal Civil. Nosotros
procuramos la fijación inicial de una audiencia de conciliación, que si bien no está prevista en la ley, y es importante que si uno toma conocimiento al recibir por primera vez la demanda, saber que un niño está siendo vulnerado en su derecho a mantener comunicación con su otro padre, nosotros pedimos esta audiencia de conciliación, digamos, como una primera medida para intentar restablecer este contacto en el juzgado de familia. Yo estoy convencida que esto es un problema que merece un abordaje que tiene que ser interdisciplinario. Por eso es que yo no estoy tan a favor, digamos, de sancionar penalmente a la mamá, sino más bien de tratar este tema de una manera interdisciplinaria para poder modificar. Pero para eso conductas. necesitamos más recursos, ¿no? Necesitamos más recursos. Yo creo que los psicólogos están desbordados. Exacto. Digamos, y también creo que ustedes, los asesores también. También, sí. Pero yo creo que vamos por un buen camino, por ejemplo, al haberse creado ahora los juzgados de violencia familiar, con lo cual los juzgados de familia realmente se van a poder ocupar de estos temas que merecen tiempo y merecen, digamos, de una dedicación, tanto de un activismo judicial como de parte de los abogados litigantes, como de parte de los asesores de menores, que somos los que velamos por los derechos de los chicos. Sí, yo creo con el tema, un poco coincidiendo con lo que decía Enrique, no se busca sancionar a la madre en sí, sino lo que se busca es saber que si haces una determinada conducta vas a tener un tipo de sanción. Yo lo planteo siempre en los casos que me llegan al estudio y lo digo siempre, si el hecho hubiera sido a la inversa, el padre es el que se llevó al niño fuera de la provincia o lo que sea, no pasan 24 horas y está detenida donde se lo encuentre. En su momento charlábamos con Enrique, sí, la madre del Código Civil, que gracias, bueno, va a dejar de estar en vigencia ahora esa preferencia, ¿no? Establece que la madre tiene que estar con el niño. La preferencia materna. Claro. Pero la madre de antes no es la madre de ahora. La madre que era hace 30 años no es la madre que es ahora. Jimena, y también, bueno, hablamos del rol de la asociación de incapaces, hablamos también, bueno, lo que debería ser, ¿no es cierto?, la falta de recursos, lo que se podría llegar a hacer, lo que sería óptimo. También, ¿por qué no me da culpa, si cabe o no, respecto a la estrategia de algunos abogados al manejar estos casos? Eso, bueno, yo particularmente siempre trato de transmitir una especie de mensaje a todos los abogados que intervienen, más que nada, colegas, sí, colegas. Yo siempre les digo a los colegas que vean que no estamos acá discutiendo quién se queda con una casa, cómo se va a repartir una herencia, cómo se va a dividir una sociedad conyugal. Estamos hablando de un niño al que lo que tienen que hacer los colegas es tratar de no verlo como un litigio, sino como verlo desde el lado de ser auxiliares de los jueces y de los fiscales y ver la forma de arrimar a los padres que están separados porque no tienen una buena relación, ver la forma de arrimarlo a esos padres y tratar de abrirles la mente un poco para que piensen que son los dos progenitores de un mismo niño y que es ese único niño el que está sufriendo. Yo voy a ratificar la posición de la doctora porque es importante esto de, digamos, de sembrar en los abogados, en los letrados de las partes, esta necesidad de que haya una posición conciliadora que ya la establece el Código de Ética de los abogados en los asuntos de familia. O sea, y es muy importante, exactamente, porque es muy importante, a veces hay posiciones beligerantes de los abogados de las partes que impiden llegar a un acuerdo y afectan de esta forma los derechos de los chicos. Yo me permito tomar unas palabras de Juan Carlos Dietze, que dio en el último Congreso Internacional que se habló de alienación parental del menor, que siempre habla del rol del abogado en los procesos de familia, que dijo en estos juicios no hay vencedores ni vencidos, sino que hay un niño que está tratando de gritar y no lo puede hacer. Por la mayoría de los casos son niños de menores de 5 años que, más allá de que tienen reconocido constitucionalmente su derecho a ser oídos y su derecho a que lo que tienen para decir sea tenido en cuenta, no se lo puede hacer porque no tienen cómo manifestarlo. Es tan importante la especialidad en esta materia, ¿no? Y sobre todo, digamos, cuando va a buscar un abogado, cerciórese de que esté buscando un abogado especialista en el tema, en derecho de familia, digamos. Especialista en el tema y siempre recalcar eso, que no lo vean como un litigio, ni más allá que es el ejercicio de la profesión y todo.
no lo vean como un número, como una cuestión económica, sino que lo vean de que todos somos, quizás no todos los colegas son padres o madres, pero todos somos hijos. Yo quiero marcar una última cuestión que es, digamos, la función del asesor de menores en que el niño sea oído en estos procesos. Exactamente. ¿Sí? Justo iba a preguntar eso. Justamente nosotros siempre, digamos, los asesores, yo particularmente los cito en mi despacho o bien se los escucha ante el juez, ¿sí? Porque es muy importante oír al niño. A veces yo les digo, uno cree que un niño de 5 años no nos va a poder decir, digamos, o no nos va a poder expresar, pero los niños perfectamente pueden traducir y a veces nos sorprenden con sus propias manifestaciones, con sus expresiones y sus deseos. Y la verdad que los asesores somos quienes hacemos efectivo este derecho de los chicos que sean oídos en estos procesos. Ahí me gustaría, a modo de sugerencia, digamos, algo que yo observo, esto está bien, los niños son escuchados por las asesoras, por ahí no las veces que uno quisiera, pero bueno, se dan tiempo, pero me gustaría que las asesoras también se den tiempo para escuchar a los niños actuando, interactuando con su papá o con su mamá, porque ahí se van a sorprender de muchas veces cosas que están denunciadas o manifestadas por una de las partes, y que cuando la asesora tenga la posibilidad de hablar con el niño y el papá, se va a dar cuenta de un montón de cosas. Y a la inversa también. Y esa situación no se da. Ese tipo de interacciones se obtienen a través de las pericias psicológicas vinculares. En las pericias vinculares surge claramente cuál es la vinculación y la dinámica de relación. Al chico con se mantiene, no solo se escucha al niño. En 5 años, una vez he tenido la posibilidad, y no como con la perito oficial, sino como perito particular, no perito, sino psicóloga particular, la posibilidad de interactuar con mi hijo en 5 años. Con lo cual, considero que es una falencia, es algo que se puede resolver o corregir o de alguna manera buscarle la forma de hacerlo, porque es muy valioso. Digamos, más allá de que hablen solo con el niño, es muy valioso verlo interactuar con su mamá y con su papá. Claro, pero nuestra función, digamos, en realidad es oír al niño. ¿Y por qué? Porque el juez no puede tomar una decisión sin tener en cuenta la opinión del niño. Si el juez se va a aportar de la opinión del niño, debe dar fundamentos. Hay muchos casos de fundamento. Todo lo que haga falta para, de alguna manera, instruir a la juez de la mejor manera para que resuelva a favor del niño. Yo le digo, entonces, una de las cosas que es muy válida es saber cómo se relaciona el niño con su mamá, cómo se relaciona con su papá, y también cómo él solo puede expresar las cosas. O sea, no veo que sea bueno descartar esa posibilidad, porque es algo muy valioso. Queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Sí, así que interesantísimo el tema. Lo vamos a volver a tratar. Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos más. Queda una última pregunta, Gonzalo. Sí. Yo me había quedado con el tema de la sanción penal, digamos. Y decía de buscar otros caminos, y vos habías mencionado en el bloque anterior la experiencia de Catamarca, digamos. Ese proyecto de ley, ¿cuáles son las sanciones? Porque toda conducta acarrea una consecuencia. Una consecuencia. Bueno, el proyecto de ley en Catamarca lo que busca es justamente evitar la prisión a la madre para evitar un daño más al niño, porque seguimos hablando de que el daño acá lo padece el niño. Prevé sanciones que van como en el registro del caso de deudores alimentarios, no poder obtener la renovación de la licencia de conducir, no poder ser contratado por la administración provincial o municipal, porque estoy hablando de una ley provincial, y otra serie de multas en caso de que vaya siendo reincidente. El tema es, insisto, muchas veces hace falta una actuación más eficaz y más rápida por parte de las fiscalías en donde se radican las denuncias de impedimento de contacto, para que este registro, una vez que tenga funcionamiento, se pueda empezar a manejar y se pueda efectivamente llegar a sancionar y aplicar las sanciones del caso de reincidencia sin tener que llegar al extremo de que, como es lo que pasa es que si las denuncias se archivan, no va a sentar precedente para incorporarse porque no va a haber, digamos, una sentencia que permita incorporarla justamente al registro. Claro. O sea, estamos en la misma. Necesaria la imputación. Es necesaria la sentencia para recién inscribirlo en el registro. Bueno, te había pedido un último mensajito. Bueno, estamos en una fecha muy especial, se acerca el Día del Padre. Muy bueno que hayan tocado este tema, por más que es duro, pero bueno, un mensaje para Enrique y para todos los padres que están en esta situación, que no son ni 2 ni 3, son muchos, miles. Decirles que sigan en su lucha, que tienen mucha gente a su alrededor que los apoya, muchos profesionales, y que esta barrera y este impedimento así que
con la que se topó la gente con la justicia, así como se ha ido venciendo en algunos puntos específicos del país, como es Mendoza y Rosario, donde ya avanzó un poco más. Yo creo que todos juntos, a través de las distintas asociaciones en las provincias, en todo, vamos a poder lograr que pronto todos los padres estén, y como dije siempre, ni uno menos, porque no tiene que haber un solo niño más impedido de vínculo con sus padres. Con sus padres y con la familia, ¿no? Porque con el resto de la familia. Yo soy hija de Teo y hace 3 años que no lo veo. Claro. Si bien los principales afectados son los niños, en realidad toda la familia también le termina afectando la situación. Nos queda nada. Sí, pero nos quedamos ahí. Le quiero ceder la palabra de 30 segundos a la doctora para un último mensaje. Bueno, la verdad que yo, si es para que reflexionen los letrados, me gustaría que sepan que recurrir al asesor de menores, que es el que vela por los derechos del niño, es una muy buena garantía para asegurar este derecho en este tipo de procesos, ¿sí? Yo particularmente en mi despacho recibo generalmente a los letrados que vienen con este tipo de juicios. Inclusive he procurado hacer audiencias donde hemos fijado un régimen de visitas provisorio para asegurar al papá que no convive el derecho del niño. Todo siempre pensado a partir de los derechos que nosotros estamos encargados de defender desde nuestra función. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Nos tenemos que ir con un video. Agradecemos como siempre a los amigos de Vinolidable. Nos vamos con un video porque el domingo es el Día del Padre. Así que bueno, saludos a todos los padres que nos están viendo. Y con este video, lo que queda, nos despedimos. Un video robadito de YouTube, ¿no? Sí, los segundos que quedan lo aprovechamos con el video. Y feliz Día del Padre. Gonzalo, feliz Día del Padre. Cuando sos papá, todos los días son diferentes. Todos los días aprendés algo nuevo. Mi viejo me enseñó muchas cosas. Me enseñó a no tener miedo y a enfrentar las dificultades de la vida cara a cara. Que los valores están siempre por encima de todo y que a veces hacemos lo mejor que podemos. Me enseñó también que un hombre de palabra cumple siempre sus compromisos. Y que las batallas más duras son las que tenemos dentro de uno mismo. Me enseñó que todos los días hay que saber elegir las alegrías de la vida, a vivir con pasión y a disfrutar lo que tenemos. Y aunque nunca me haya dicho cómo ser papá, mi viejo me enseñó lo más importante. Que una sonrisa es la mejor compañera de la felicidad. Y que la fortuna está en poder compartir un momento juntos. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?